Carabobo Podcast, el podcast de Revista 5. Mi nombre es Elizabeth Sicilia y este día vamos a abordar el tema El arte del miedo, explorando la literatura de terror, haciéndole honor a la temática elegida para esta edición de octubre de Revista 5 SB, el cual es el arte del terror. Me gustaría hablar un poco también sobre el espacio antes de iniciar, y es que pues en el espacio de Escarabajo Podcast no solamente vamos a tener entrevistas con personajes del mundo de la literatura, sino que también aparte de eso vamos a tener entrevistas con otras personas que tienen experticia en ciertos temas, y aparte de eso pues también vamos a tener, como así como el día de hoy, abordajes de algunos temas que pues querramos desarrollar de alguna manera. Entonces también sería planificado no solamente tener este espacio abierto para artistas de El Salvador, sino que también artistas del resto del mundo, de América Latina y el resto del mundo, que nos han sido parte de alguna de las ediciones, y otros que están por ser parte de otras ediciones. Y pues eso. Para comenzar a desarrollar la temática del día de hoy, me gustaría hablar un poco sobre la historia de la literatura de terror, un poco sobre el recorrido y luego profundizar en otros aspectos que me parecen, desde mi perspectiva, importantes. Bueno, para empezar podemos hablar de que la literatura de terror ha acompañado, digamos, a los lectores y a la humanidad en distintas épocas. La fascinación por el miedo a lo desconocido tiene unas raíces bastante profundas en la historia humana, ya que el cuento de terror o la narrativa de terror ha ido evolucionando junto con la humanidad. Para esto me gustaría a mí, para poder hacer la referencia, ¿no?, de que ha acompañado a la humanidad desde hace muchísimo tiempo, pues podemos irnos a las civilizaciones antiguas, donde existían los mitos y las leyendas. Por ejemplo, los egipcios, los griegos, los romanos, si usted quiere, pero también nuestros pueblos originarios, los mayas, los pipiles, los lencas. Bueno, usted, ¿verdad?, póngale nombre a la civilización antigua a la que quiera hacer referencia, ya que si usted se fija, por ejemplo, en nuestros mitos y en nuestras leyendas, igual que en los mitos y las leyendas de las distintas civilizaciones alrededor del mundo, están plagados de seres sobrenaturales, de dioses vengativos. También tenemos mundos infernales, y también estos relatos me gustaría mencionar que nos servían para entender y también para explicar fenómenos naturales y morales que escapaban a la comprensión humana en esas épocas. Entonces, también es importante, creo yo, mencionar que la literatura de terror, su nacimiento como tal, no está solamente, digamos, como un resultado de un proceso artístico, sino está dentro de nuestra cultura, dentro de nuestras creencias, dentro de nuestra mitología, y que no solo busca asustar, sino que también ofrece ventanas a las profundidades más oscuras de la mente humana, dilemas filosóficos y a las tradiciones culturales, sino que también a la experiencia social del ser humano en diferentes épocas. Entonces, luego de que tenemos pues esta cuestión de la tradición oral y también escrita de las antiguas civilizaciones, entonces empieza a identificarse y a sostenerse en el tiempo la literatura de terror, tomando otros aspectos o otras dinámicas alrededor de ella. Creo que mucho más allá de en sí la construcción del relato de terror, creo que tiene que ver mucho más con la percepción social que existe hacia el terror. O sea, de repente somos parte de esta época donde la narrativa oral de terror, la narrativa escrita de terror,
hacen parte de nuestras culturas y nuestras creencias, para luego pasar a ser un producto cultural, un producto artístico. Cuando entra al mundo como literatura, como pintura y como otras expresiones artísticas. Entonces proseguimos con la Edad Media. Durante la Edad Media el terror se manifiesta a través de las leyendas populares y de historias de los santos y los mártires que luchaban contra las fuerzas demoníacas. Ustedes ya saben, pueden mencionar el santo que ustedes quieran. También a través de los cuentos de las brujas, de los fantasmas, de seres infernales, que eran comunes en esta época y casi siempre se utilizaban como una herramienta para reforzar las creencias religiosas y mantener el orden social. Me gustaría mencionar aquí una obra que no es una obra de terror, porque no es una obra de terror, sin embargo, esta obra es La Divina Comedia de Dante Alighieri, aunque no es un libro de terror en sí, tiene pasajes que te causa profunda inquietud, donde te describen el infierno y el purgatorio de una forma un poco, diría yo, grotescas a veces, donde sí se explora el miedo humano al castigo divino. Entonces, luego de la Edad Media, en el siglo XVIII aparece la novela gótica, que es un género que se convertiría en la piedra angular de la literatura de terror moderna. Por ejemplo, vamos a mencionar El Castillo de Otranto de Horace Walpole. Esta fue publicada en 1764. Y esta obra, digamos, poniéndola como ejemplo, establece muchas convenciones del género, ya como este castillo oscuro, misterioso, un héroe atormentado, esa atmósfera opresiva y sobrenatural. Y nacen estas piedras angulares que serían más adelante retomadas en la edad de oro del terror, que es en el siglo XIX, donde a menudo es considerada esta edad esta fue una etapa donde nace mi amada Mary Shelley con su obra maestra Frankenstein en 1818. No solamente crea, a mi parecer, uno de los monstruos más icónicos de la literatura, sino que también explora la ética, la creación, la responsabilidad científica y otras cuestiones existenciales que te plantea Frankenstein, incluso del hombre con la relación con su creador, en este caso con la relación con Dios, que me parece sumamente fascinante, y donde no solamente se queda con el horror que puede causar imaginarte un cuerpo hecho a partir de cadáveres, sino que te plantea profundos cuestionamientos de la existencia humana. Más tarde luego está Edgar Allan Poe con sus cuentos macabros y poéticos, ¿verdad? Podemos poner el ejemplo de Corazón delator, que sentó la base para el horror psicológico. También vamos a mencionar a otro gran autor de terror, que no solamente... aquí voy a mencionar cosas bien esenciales de los tres autores que planteo en esta parte de la edad de oro del terror. Está Lovecraft, que ganó su mayor reconocimiento póstumamente, es decir, luego de que muere. Revoluciona el terror porque él hace terror cósmico y usa la mitología de los antiguos y seres indescriptibles. Entonces, esos tres maestros de terror, Mary Shelley primero plantea el terror desde esta profundidad existencial, desde esta profundidad psicológica, y aparte de la profundidad psicológica, la profundidad filosófica que tiene Frankenstein es una delicia. Aparte que la forma en la que Mary Shelley escribe marca definitivamente lo que sería el estilo gótico. Entonces, luego Edgar Allan Poe encuentra, digamos, la fórmula de creación de los cuentos de terror, porque el aporte de Edgar Allan Poe a la literatura no se limita solamente a todo ese producto literario que dejó a la humanidad, sino que también con la traducción
de todo ese producto literario a un esquema de creación para el cuento de terror. Digamos que teorizó el cuento de terror desde la perspectiva del creador. Y luego tenemos a Lovecraft, que Lovecraft, el uso del terror cósmico que tuvo Lovecraft es una cuestión realmente increíble, y que yo creo que la mayoría de personas que somos amantes del terror o que tenemos ese gusto, sabemos el peso que tiene Lovecraft dentro del género. Y no solamente eso del peso, sino que Lovecraft, por ejemplo, él escribió un ensayo justificando la creación literaria de terror, que si usted tiene la oportunidad de leerlo, léalo, y si no, ¿sabe qué? Se lo voy a subir a Revista 5 y ahí lo puede ver. Se lo voy a poner así a la mano para que lo lea, porque vale completamente la pena. Luego de la edad de oro del terror, podemos mencionar el terror contemporáneo, o sea, todo lo que es a partir del siglo XX. Trajo una diversidad al enfoque y a los estilos del género del terror, como autores como Stephen King, ¿verdad? Que usted ya lo conoce, y Carrie, El Resplandor, los chicos del maíz o los niños del maíz, no recuerdo. no le he leído, solo he visto la película de esa, pero es muy buena. Que realmente no solo aterrorizan, sino que también profundizan en los miedos universales. Y lo interesante de Stephen King es que él mezcló toda esta cuestión de lo sobrenatural con lo cotidiano. Entonces, aparte de eso, lo que podemos también resaltar en el siglo, en el terror contemporáneo, es que hay un resurgimiento del horror gótico, y de igual manera podemos reconocer la incorporación de elementos tecnológicos y psicológicos que se adaptan a las inquietudes modernas. Black Mirror, por ejemplo, y estoy hablando de un programa de televisión, sí, porque también es terror y también es arte. Black Mirror juega mucho con esos aspectos, ¿verdad? De los elementos tecnológicos y psicológicos que se adaptan a los miedos modernos. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, que como mencionaba al inicio, la literatura del terror ha evolucionado desde los antiguos mitos hasta las exploraciones a la psique humana. Lo interesante de la literatura de terror, a mí me parece que no solamente, como ya mencioné en algunos ejemplos de autores que vi, creo que no solamente debemos reconocer la cuestión de la creación del horror como tal, sino que también esa necesidad humana del acercamiento a lo desconocido, del confrontamiento de nuestros miedos más profundos. Y para abordar esta parte me gustaría citar a un psicólogo llamado Jordan P. Peterson. Él explica el comportamiento de la búsqueda o del acercamiento al terror como un mecanismo de supervivencia por parte de los mamíferos para no ignorar las fuentes de peligro. Bajo esta teoría, el magnetismo causado por aquello que nos causa horror es una manera para nuestro cerebro de mantenernos alerta y no olvidar que estamos en presencia de algo que nos amenaza. Parece bastante paradójico, digamos a primera vista, ¿verdad? Que sería el acto voluntario de autoinfundirme terror por medio del arte, que se entiende esto como el infundirme terror como algo que no es agradable, como algo realmente desagradable. Sin embargo, digamos que en el arte de forma especial es un acto representativo de la verdadera fuente del terror. Al ser representativo, el espectador no se encuentra en juego con el objeto, ¿verdad?, que le da miedo, sino que es el juego con la sensación. Aparte de que el espectador juega con la sensación del miedo, más no con la experiencia, ¿verdad?, terrorífica o la experiencia aterradora. También existe también esta cuestión de que hay una búsqueda estética de la representación de esos miedos. En el sentido de que por qué yo tengo que buscar una referencia
¿verdad? Entonces yo creo que el hecho de que nosotros a través del arte querramos explorar el miedo tiene que ver con la búsqueda de esa referencia de lo que no somos capaces de explicarnos, de lo que no somos capaces tampoco de describir quizás verbalmente de una forma tan fácil, y que el ver esa representación dentro de una manifestación artística hecha por otro hace que exploremos mucho más ese miedo, y al explorar ese miedo quizás desde esta perspectiva estética o desde la estética que conlleva el consumir un producto de terror, hace que nuestros cuestionamientos empiecen a ser distintos. Em, y aquí lo digo porque hay películas de terror. Yo realmente hay mucha gente que subestima el género, y no solamente lo subestiman en el séptimo arte, ¿verdad? En el cine, sino que lo subestiman en la pintura, lo subestiman en la literatura, lo subestiman en absolutamente todo. La literatura de terror aborda preguntas bien existenciales y morales que desafían completamente nuestras nociones de la realidad y de la humanidad. Voy a citar aquí a Jean-Paul Sartre y a Albert Camus, que aunque no son escritores de terror, sin embargo, los temas que resuenan, ¿verdad? Que resuenan con ellos abordan lo absurdo, la falta de sentido en la existencia, por ejemplo. Y esos temas resuenan también en la literatura del terror: el miedo a lo desconocido, la angustia existencial. Son temas que también son recurrentes en la obra de Lovecraft. Él tenía un concepto de terror cósmico, de horror cósmico. Presenta ese universo indiferente, vasto, donde el ser humano es un ser insignificante frente a las fuerzas sobrenaturales, y esa cuestión de las fuerzas incomprensibles genera terror. Por ejemplo, vamos a decir la llamada de Cthulhu. Lovecraft describe seres ancestrales cuyos motivos y naturaleza escapan de la comprensión humana, planteando preguntas sobre la insignificancia de la existencia humana y el cosmos. La literatura de terror, desde esta perspectiva, se convierte en una exploración del límite de la razón y la existencia, enfrentándonos a la idea de que hay verdades que tal vez nunca lleguemos a comprender por completo. Entonces, creo que el terror no solamente nos da este juego de la sensación, ¿sí? Este juego de la sensación, sino que nos lleva a replantear los límites de la realidad y también los límites de nuestros propios sesgos. Y aquí me gustaría poner, por ejemplo, un ejemplo que es un libro, pero que también son películas, que es Hellraiser. O sea, Hellraiser te plantea los límites del deseo, te plantea los límites del placer desde una perspectiva sumamente profunda y con una estética muy particular, que al final, más allá de asustarte, vea, con todo lo que pasa en Hellraiser, te empezás a cuestionar muchas cosas sobre la búsqueda del placer, sobre la búsqueda de la satisfacción, sobre el vacío, sobre el sinsentido. Entonces, la literatura de terror también refleja y perpetúa los miedos y también los tabúes de las culturas específicas. Aquí voy a retomar a la ciguanaba. En todas las culturas están los monstruos, los fantasmas, las brujas. Cada cultura tiene sus propios cuentos de duendes. En este caso, por ejemplo, en El Salvador podemos mencionar el chipitío como una representación de un duende dentro de nuestra cultura, y que representan significativamente aspectos importantes de los tabúes sociales que se tienen en las diferentes culturas. Podemos mencionar también otro tipo de miedos que aborda el terror, como la soledad. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Richard Matheson, él escribió Soy Leyenda. Entonces, en Soy Leyenda, él explora el miedo a lo otro, a la soledad. Refleja la ansiedad de la Guerra Fría, los miedos de la deshumanización de la era moderna,
La transformación de los seres humanos en vampiros también se puede interpretar como una metáfora de la pérdida de la identidad cultural y la alienación social. Entonces, eh, me gustaría, yo sé que ha sido mucha información, pero la literatura de terror, digamos que es un rico campo de estudio. O sea, yo pienso que es un rico campo de estudio que ofrece una cantidad de perspectivas sobre la condición humana que me gustaría quizás decir que debe ser explorada y debe ser revalorizada dentro del mundo de la literatura, y que también dentro de nosotros como lectores o de nosotros como consumidores del terror. Creo que el terror va mucho más allá de simplemente la representación estética de un monstruo o la representación estética de algún hecho que juegue con nuestras sensaciones y con nuestros miedos, sino que también nos lleve a cuestionamientos profundos, ¿sí? Y que sea una herramienta para poder llevar a cabo esas conversaciones que no son tan fáciles tener en la cotidianidad. Y bueno, digamos que eso ha sido todo eh, por este segundo episodio de Escarabajo Podcast. Espero que les haya gustado. Y por favor, pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Revista 5SB, Facebook, Instagram y YouTube. Y de igual manera, suscríbanse a este canal de YouTube para que puedan estar pendientes de todos los temas que vamos a estar abordando sobre, pues ya como mencioné al inicio, diferentes hechos de la vida, diferentes aspectos del arte, diferentes aspectos de la literatura. Y pues de igual manera, ¿verdad? Agradecerles por ver los videos, agradecerles por meterse a leer la revista y por siempre estar pendiente de lo que estamos haciendo en Revista 5SB. Muchísimas gracias y hasta luego.